Hoy gozo de Radio Victoria o con eso televisión. En esta nuestra alianza hemisférica con América, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Deporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Mario Petit y con la 98.9 FM de la Isla de Margarita, vamos a conversar con el embajador Víctor Rodríguez Heredia. Bueno, ya nosotros se lo hemos presentado muchas veces. Víctor es un diputado diplomático con un rango internacional, ha estado conociendo paso a paso las implementaciones de la Corte Penal Internacional, del Estatuto de Roma, forma parte pues, del Comité también contra la impunidad en Venezuela. Y bueno, toda esta cantidad de cosas. Pero hoy se debe producir en La Haya, Víctor, una resolución de la Corte Internacional de Justicia con respecto al caso Guyana y Venezuela. Yo, de todo esto, lo que me llamó la atención hoy es que Mercy Rodríguez con su séquito se aparecieron con una carreta de cajas. Supuestamente recoge todas las gestiones y tradiciones que se han hecho a lo largo de los años para la solución del conflicto. Pero al mismo tiempo quiere una decisión inmediata a su favor. Si le está poniendo a la Corte en sus manos un cartapacio de cosas para que lo revisen, esto no va a terminar nunca. Ellos mismos lo están diciendo en forma evidente. Entonces, ¿cómo es que esperan que los favorezca una decisión si ellos están entregando para que se revise toda esa cantidad de expedientes de años acumulados? O sea, ¿qué es lo que están jugando, de verdad? No entiendo. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de hablar sobre este tema tan importante. Hoy, 8 de abril, se vencía el plazo, o era el plazo que había fijado la Corte para que Venezuela depositara su contramemoria. La contramemoria tenía que referirse, o tiene que referirse o sea, debe contener los argumentos de Venezuela para contrarrestar lo dicho por Guyana en su demanda. Demanda que dice Guyana es, lo que dice Guyana en su demanda es que el laudo arbitral del 3 de octubre de 1899 es válido, y eso es lo que le dice a la Corte. Venezuela tendría que responder solamente sobre, o bueno, no solamente sobre eso, quizás lo de los títulos históricos también, pero la Corte va a decidir solo sobre la nulidad. No tienen absolutamente otra cosa, porque lo que se está hablando es si el laudo es nulo o no es nulo, es válido o no es válido. Hoy se presentaron siempre en forma no transparente, ambigua, no hablan de contramemoria, hablan de documento, rechazan la jurisdicción de la Corte, pero están presentes. Acusan a los jueces de una cosa, atacan a la Corte, atacan al imperialismo, atacan a la... Es decir, un mensaje, me refiero al comunicado de la Cancillería. Sí. Me parece que pareciera que lo que estuvieran es en política interna electoral. O sea, pareciera que esto estuviera respondiendo más que a la defensa de los intereses de la República, estuvieran respondiendo a intereses electorales internos. Ojalá, bueno, nos complace a todos, nos debería complacer en el caso de que fuese así, que Venezuela hubiese presentado realmente una contramemoria para defender los intereses. Hemos dicho siempre que es una cuestión de Estado, que no es una cuestión que debe manejarse con criterios políticos, ideológicos, partidistas. No, nos interesa a todos los venezolanos este tema y nos complacería muchísimo que era lo que todos queríamos, le estábamos pidiendo desde hace meses al régimen, pero nunca respondieron ni dijeron nada, que se comparecieran, que llevara la contramemoria. Bueno, hoy se presentaron y no sabemos, bueno, se presentaron para desconocer una vez más, reafirmar el desconocimiento que tienen de la jurisdicción de la Corte, lo que es absurdo. O sea, yo voy al tribunal y le digo, aquí traigo unos documentos que no le hablan de contramemoria, yo usted no lo reconozco. Entonces es un poco contradictorio, ¿no? Lo que se está haciendo. Yo creo que, en todo caso, bueno, esa documentación, que son 15 cajas, que yo no sé cómo los jueces van a leer las 15 cajas de documentos, son textos importantes históricos, que supongo que son los textos que se vienen elaborando en la Cancillería desde hace muchos años, desde la época del padre Ojeda, del padre Germán González, de todos los investigadores históricos que tenían la verdadera Cancillería de este país en época de democracia. Todos estos documentos se elaboraron y seguramente ellos los están llevando ahora. Muy bien,
yo creo que el tema de la titularidad, lo hemos dicho en todos los espacios Es donde hemos estado indiscutible, eso es académicamente, indiscutible. es indiscutible. Y es el tema, aunque se trata de nulidad, nosotros le tenemos que decir a la Corte, el laudo es nulo, pero nosotros tenemos la titularidad jurídica. Entonces hay que demostrar la titularidad jurídica, pero antes de demostrar la titularidad jurídica, tenemos que decir, el laudo es nulo. Hubo un despojo, aquí están cuáles son las causales de nulidad, tal, tal y tal, según el derecho internacional. Bueno, todo confuso, como siempre, manipulación, engaño. Dicen, por ejemplo, lo único que vale acá es el Acuerdo de Ginebra de 1966 y de ahí no nos vamos a salir. Pero perdonen, nosotros estamos en la Corte en aplicación del Acuerdo de Ginebra de 1966 y Exactamente. estamos allí porque hubo una decisión de la Corte. ¿Y por qué hubo una decisión de la Corte? Porque ustedes no comparecieron, ustedes no fueron, ustedes no defendieron la tesis venezolana de la no aceptación de la jurisdicción compulsiva, no fueron al proceso de la parte preliminar. Y entonces ahora van a decir que el Acuerdo de Ginebra, nada, estamos en la Corte, hay una decisión de la Corte. Y además después pidieron presentar una excepción de inadmisibilidad y la Corte no la aceptó. Entonces, o sea, hay competencia, hay admisibilidad a la demanda. Ahora van a decir que no reconocen la Corte. Pues, es decir, ¿cuál es el fin? A veces no se entiende, de verdad, qué es lo que tratan de presentar y de decir. Sí, Complicado, claro, siempre como manipulación informativa, siempre un engaño público. sí. Pero es que yo no entiendo cómo se puede tener el propósito de acudir y desnaturalizar al ente al que acudes. Exacto, Yo quiero una explicación exactamente. sobre eso. O sea, yo no creo en ti, yo no apoyo tus decisiones, pero aquí estoy y no estoy argumentando, estoy haciendo qué, en forma Es rocambolesca montando un incomprensible. show, porque el día antes aprobaron una ley de Guyana en Sí, Venezuela exacto. como un estado más, pero ¿cómo tú te vas a saltar una cantidad de normativas jurídicas internacionales en las que estás inmerso y que las has reconocido en un momento dado y has participado de ellas para entonces asumir la posesión en forma como invasiva? Exacto. Ese, O sea, ese es es el que problema. hay una contradicción, es paradójico. Hay una contradicción. O sea, ¿cómo uno va a ir a un tribunal a decirle, yo vengo aquí, yo no lo reconozco, no me interesa lo que usted diga, su decisión no lo voy a respetar, no me interesa, pero le traigo estos documentos y voy a estar Ajá, aquí? O sea, ¿con qué fin? ¿Con qué fin? A veces no se entiende. sí, Ojalá que el documento que ellos presentan, que no llaman contramemoria, al menos en los documentos públicos de hoy, yo no sé cómo lo titulan en la presentación, pero que ojalá que ese documento que constituya una verdadera contramemoria y que presenten los alegatos que nosotros hemos dicho. Muchísimas reuniones académicas hemos celebrado en los últimos 2 años con la Academia de Ciencias Políticas, con universidades, con centros de colegios de abogados, una serie de espacios donde se ha dicho cuáles son las causales de nulidad y cómo Venezuela debe presentarlas. Ojalá hayan tomado nota, aunque ellos eran asesorados por algunos abogados internacionales venezolanos, creo que ninguno. Internacionales muy buenos, por cierto, algunos son muy conocidos y amigos, reconocidos profesionales del derecho internacional. Pero bueno, esta es una realidad donde estamos ahorita confusa y no sabemos exactamente lo que están haciendo. Ojalá que sean transparentes en el futuro y esa memoria, esta contramemoria que presentaron, llámenla documento, llámenla como la llamen, tenga el efecto que esperamos. y cuando hablamos de memoria, yo le digo, bueno, ellos quieren invocar la memoria de Chávez en todos los actos que ejecutan corrientemente. Pero Chávez fue quien le dijo a Guyana, hagan de ese territorio lo que quieran para que el pueblo no se muera de hambre. Y entonces hoy están argumentando en sentido contrario. Entonces, o sea, ¿qué es lo que invocan finalmente? Que Chávez se equivocó y quieren corregir el tuerto, que la Corte se lo corrija o hacerlo ellos al margen de la Corte, porque no hay otra explicación. Legislan sobre Guyana sin tener posesión todavía en el territorio nacional. ¿Y cómo se van a aplicar estas normativas de esa ley en un territorio que todavía no lo posee físicamente o jurídicamente? Ellos no se ocuparon. Pero en realidad hay una cosa que yo creo que es importante. Ellos no se ocuparon de la defensa de los intereses nuestros durante el proceso de mediación o de buenos oficios del secretario general. Exacto. No presentaron lo que tenía que presentar. El secretario general Ban Ki-moon le dijo, si en un año ustedes no resuelven o no se logra un acuerdo a través de los buenos oficios del secretario general, de nosotros, de la oficina del secretario general, pues simplemente vamos a remitirlo a la Corte. Y no se hizo nada.
Se dejó pasar y se envió en aplicación, lamentablemente, del Acuerdo de Ginebra, que dice que si no se resuelve de una manera u otra, el secretario escogería el medio. Lamentablemente, yo no estaba de acuerdo con esa decisión de la Corte, pero fue así. Venezuela nunca expresó su consentimiento de aceptar la jurisdicción, pero ellos no fueron a la Corte, no defendieron los intereses de Venezuela en la fase preliminar. Ellos tenían que haber ido, presentado todos los argumentos, la posición histórica de Venezuela, que se ha rechazado siempre la jurisdicción compulsiva, no lo hicieron. Vino la decisión contraria, ahora la desconocen, la quieren desconocer, ¿no? Estamos allí, ya estamos en la Corte, no hay más nada que hacer, ahora hay que esperar que la Corte considere este documento que presentaron hoy, a ver si tiene fuerza suficiente para contrarrestar los argumentos de Guyana, esperar las audiencias públicas que vendrán dentro de unos meses, 8 meses, un año, y esperar después la decisión de la Corte, que o esperemos, ojalá sea favorable, pero es tan complicado bueno, si se hace lo que se tiene que hacer, hay posibilidades de lograr una decisión favorable. Si no se Pe- hace lo que se tiene que hacer, lamentablemente las cosas no se andan bien. Claro, pero si uno lo ve en forma práctica, lo más que pueden hacer en este momento es crear un nuevo laudo arbitral, porque tiene que ser una solución arbitral. O era Bueno, negociación, ya o era está en la negociado Corte. entre los dos. Claro, ahí entra el elemento de negociación. Si el gobierno venezolano fuera más lógico en sus actuaciones internacionales, se hubieran acercado hace tiempo a Guyana a decirle, mire, vamos a solucionar esto. Pero no, fue más que en la confrontación, el envío de militares, la adopción de la ley, o sea, en vez de buscar acercamiento para facilitar una negociación eventual, y lograr incluso a lo mejor, quién sabe, una repartición del territorio, porque ahorita lo que estamos jugando es el todo o nada, O con la decisión de la un Corte. O sea, condominio pudiera haber, un condominio pudo haber sido una por solución. ejemplo, que se ha planteado, los especialistas han hablado de condominio, de repartir esto, bueno, ¿Y en todo caso, por qué entonces la arenga militarista, y la amenaza y la política invasión? interna, política interna, Por yo eso es creo que que todo yo esto, voy más al argumento inicial tuyo de que aquí lo que se quiere hacer con esto en forma rocambolesca es invocar un sí, nacionalismo que no supieron aplicar en su momento por otras vías, y hoy el recurso que les queda es valerse de Guyana, porque en otros aspectos están quebrados políticamente. O sea, raspado, como se dice en sí, criollo, pues en materia docente, está raspado, sí, pero no resolvieron problemas exactamente, fundamentales del pueblo venezolano con todos los recursos que se han tenido y todavía se dispone. Entonces quieren invocar una confrontación con un tercer territorio, con un tercer país, que está en sí, una derivación jurídica que hay que esperar que se resuelva. Y entonces se quieren saltar a la torera también ese paso. Y eso nos desubica del concierto internacional de los países y las naciones, la solución de conflictos. Pues. bueno, y el gobierno sabe que toda Venezuela apoya cualquier gestión que signifique defensa de los intereses de la República, Claro, porque lo hemos dicho todo, la misma, los políticos, María Corina Machado, todo el mundo lo dice, o sea, nosotros estamos por una solución en favor de claro. Venezuela, es una cuestión de Estado, es una cuestión de consenso, pero no, ellos han hecho lo que quieren y lo siguen Sí. haciendo, por lo visto. Sí, es que la necesidad que Esperemos tenemos que es las que cosas salgan bien. el problema se resuelve y no nos deje problemas ulteriores después de resuelto. Exactamente. Que haya Eso mutuo va a quedar consentimiento, pendiente por lo visto. mutuo consentimiento en la toma de la decisión. Pues. Pero eso es bajo Sí. argumentaciones racionales, ponderadas y de solución de conflictos. Y eso requiere Exactamente. de alta diplomacia, no de confrontación. Negociar, consentir, Negociar. aceptar, esas son las reglas. Esas son las reglas de las relaciones internacionales. Así, No, no así se es. puede imponer, yo no puedo confrontar, porque ellos están acostumbrados a confrontar. Sí. No, aquí hay que acercarse, buscar acuerdos, consenso, coincidencia, como lo queramos llamar, como lo quieran llamar. Pero en todo caso, Tú no y yo estamos confrontación. conversando y todavía la decisión de la Corte Internacional de Justicia no ha salido. Mm. No ha salido. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿va a salir con este proceder que adoptó la señora Delcia para mí ya con la cantidad de cajas? O sea, ¿qué respuesta puede darle a esas cajas el equipo jurídico que tiene que dar una solución hoy? Ninguna. No decir, bueno, esperen, Eh, eh, no es tan un fácil, año, denme porque dos bueno, años para ya revisar todo este papelero. Entonces el problema queda en suspenso. No va a ver.
Bueno, si los jueces tienen que leer toda esta documentación, bueno, me imagino que hay Ellos resúmenes, deben informes, conocer, ellos etcétera. para estar al Pero, frente del caso deben conocer el histórico, ¿no? Que si no, no pudieron mm, manejar el caso. Si lo están manejando es porque han sopesado y evaluado todos los antecedentes y expedientes mm, que lo conforman, ¿no? Entonces, ¿qué sentido tiene? sí, Pues yo te los traigo de nuevo y te los restriego en la cara. O sea, me parece un proceder un sí. poco elegante desde el punto de vista de la solución de la cosa. A veces hasta Es ofensivo, que ofensivo, incluso en exacto. el comunicado de la Cancillería desprecia un poco a la Corte como institución, la justicia internacional, habla Sí, del imperialismo, incluye la cuestión del tema de Gaza, o sea, es como un manejo comunicacional para llamar la atención internamente, y, fundamentalmente. y- Ojalá que lo que hayan presentado tenga efecto y Venezuela pueda obtener lo que hemos pretendido todos siempre, que es una decisión favorable. y bueno, Ojalá. y muchos inclusive se alarman porque eh, cuando se invoca las relaciones con China y con el Commonwealth, y de repente a la noche a la mañana esos dos sectores están de alguna manera metidos en Guyana de manera evidente y notoria. Mm. Entonces, o sea, tú vas a resolver un conflicto adentro con los que son tus aliados, pero que son los que están de alguna manera explotando Guyana y manejando Guyana. ¿Cómo lo sacas de allí? ¿O es que quieres que se vayan los que gobiernan, se desaparezcan los políticos guyaneses y tú asumas entonces el manejo con quienes ya están posicionados allí en el desarrollo y la explotación de Guyana? No sé, Bueno, no, es que esa es una estrategia permanente de ellos, esa confrontación. Por ejemplo, en el caso ahora con una declaración de Brasil, por ejemplo, sobre las elecciones, un poco más fuerte en favor de la democracia y de las elecciones libres. ¿Qué sucede? Que bueno, el gobierno, el régimen venezolano ha dicho una cosa que a los brasileños le tiene que haber dolido muchísimo, porque para ellos Itamaraty es una institución muy importante. Sé que, bueno, prácticamente les dijo que estaban recibiendo instrucciones de los Estados Unidos y Itamaraty. O sea, eso es un irrespeto. Es un sí, irrespeto a un socio, además, a un socio. es, O sea, se les van volteando las alianzas por torpezas estratégicas o estrategias torpes, más bien, sí, incomprensibles, incomprensibles. Eso, ir a la corte a decirle a los jueces, y lo han dicho ya públicamente en otros espacios que forman parte del imperialismo, representan los países imperiales, que no, o sea, eso, ¿qué juez puede, aunque los jueces son independientes, autónomos, etcétera? Y a uno le duele como juez, si yo fuera juez y me claro, dicen que yo soy un representante del imperialismo, un lacayo de no sé qué cosa, sí. bueno, creo que subjetivamente no voy a favorecer a ese señor que me está insultando, pero es una reacción A lo mejor humana. a lo mejor lo que busca es que se abstenga, Exacto. me se inhiba, pues. Bueno, Víctor, de todos modos vamos a ver cuando surja detalles de la resolución que habrá de adoptar la Corte hoy, verla, examinarla y volveremos a hablar pues, para saber hacia dónde se orienta Claro. esto y qué tiempo más habrá que esperar y si ellos podrán seguir utilizando este tema como argumento electoral en estos meses que vienen, no lo sabemos si eso es lo que se calcula también. Y después se vuelven a olvidar como lo hicieron antes y no acudieron más nunca a la solución del conflicto. No sabemos, porque es político el juego. Sí. Pareciera que Vamos a ver estuvieran, qué pasa en los próximos días. sí, pareciera que estuvieran jugando a que el sector político que gobierna hoy en Guyana desaparezca para poder entrar Sí. en una nueva arremetida, ¿no? Bueno, Víctor, Eh, gracias de Vamos a todos ver modos. cómo evolucionan las cosas, ¿no? Seguro, estamos pendientes. Un abrazo. Sí, señor. Muchas Hasta luego. gracias. ¿Ah? Seguimos en Hasta, contacto. igualmente. Hasta luego. Gracias.